ha presentado Wael, me llamo Alejandro, soy criminólogo por la Universidad Pompeu Fabra y también en la Universidad Autónoma de México tuve el placer de estudiar ¿Hay alguien levantando la mano? No sé si quería decir algo, pero Adelante, bueno, Alejandro. Las preguntas y respuestas, comentarios los dejamos al final. vale, vale, mejor. Y diplomado por la Universidad Autónoma de México en Trata de Seres Humanos. En esta conferencia, como que voy el primero, pues parecía buena idea hacer, por un lado, los fundamentos de la política criminal, así pues empezamos de cero y empezamos desde el principio, y luego nos metemos de lleno en política criminal a nivel internacional, es decir, vamos a ver cómo cooperan los distintos países, y cómo cooperan también los distintos profesionales, porque hoy en día ya no basta solo con cooperar con otros países, porque la sociedad se ha vuelto muy compleja y necesitamos cooperar más allá de todo lo que es la esfera intergubernamental. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues la he dividido en tres pequeñas partes. La primera parte, vamos a poner las bases de política criminal, vamos a definir todo lo que es política criminal, vamos a diferenciarla de lo que es política social, de lo que es política penal, y después vamos a ver la seguridad y sus dos dimensiones, que esto es algo que aunque a priori pueda parecer muy teórico, lo cierto es que en la práctica tiene mucha relevancia y la gente suele olvidarlo, lo de la bidimensionalidad de la seguridad. Entonces, vamos a recalcarlo porque desde mi punto de vista es totalmente fundamental. Acto seguido, vamos a seguir por la segunda parte, que es la política criminal a día de hoy. No tenemos la sociedad de antes, ni mucho menos. Tenemos una sociedad complejísima. Se ha vuelto súper complicada y eso en política criminal forzosamente tiene que tener repercusiones. Como he dicho, necesitamos cooperar, pero no ya cooperar entre países, sino cooperar entre profesionales. Poco a poco iremos viendo esto con ejemplos reales de política criminal que se está haciendo actualmente, actuaciones actuales, instituciones, etcétera. Y después vamos a terminar la ponencia viendo todos los ángulos posibles desde los que podemos hacer estrategias y política criminal. Cojamos la estrategia que cojamos, siempre va a encajar, si no es en un grupo, en otro, con lo cual aquí vamos a ver todas las posibilidades de política criminal que se podrían llevar a cabo. Vale, pues empezando por lo que es política criminal, realmente es muy sencillo, pero al final siempre hay cierta duda porque política criminal es aquella política, sin más, que pretende alterar el crimen. De cualquier manera, pretende reducir el crimen, por lo general eso es política criminal. La cosa es que, claro, al final el delito es algo multifactorial y es algo que nace de la sociedad prácticamente. Con lo cual, muchas veces, sin querer alterar el delito, lo acabamos alterando, porque muchas veces el motivo del delito es social. Y cuando intentamos hacer política social, que es aquella política que lo que intenta es mejorar la sociedad, pues oye, resulta que tiene un impacto sobre el crimen. Intentamos mejorar la educación o ponemos sanidad universal, ayudas, cualquier cosa, ¿no? Política social que no busca reducir el crimen, pero como mejora la sociedad, pues al final acaba teniendo repercusión. Esa es un poco la diferencia entre política criminal, que es aquella enfocada exclusivamente en el crimen, y política social. Es más amplio política social, busca mejorar la sociedad. Y debemos tener clara la diferencia porque si utilizamos una definición muy extensa de política criminal, al final podemos llegar a estar criminalizando fenómenos que tampoco merecerían esa etiqueta. Entonces, no todo debe ser criminal. A veces simplemente basta con hacer política social y las cooperaciones internacionales podrían centrarse en este tipo de cooperación, en la cooperación para la política social, ayudarse unos a otros y aquellos que tengan menos recursos, pues ayudarles a que mejoren todas sus distintas políticas sociales. De todos modos, aquí nosotros sí que nos vamos a centrar en esta conferencia en todo lo que es política criminal principalmente. Dicho esto, pasamos a la seguridad. Lo que he dicho de que la seguridad tiene dos dimensiones. Esto es algo que se suele olvidar y se suele olvidar mucho, la verdad. Solemos ver la seguridad como el riesgo de sufrir un delito, pero es que va más allá, o sea, no es solo una probabilidad de sufrir un delito, eso es la dimensión objetiva. La dimensión objetiva de la seguridad lo que es esa probabilidad que tiene una persona de que se materialice un daño. Puede ser un delito o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? El cambio climático también afecta a la seguridad porque nos afecta a una enfermedad o cualquier cosa. Y esos riesgos reales forman parte de la dimensión objetiva. Pero la cuestión es que la gente, más allá de la realidad,
tiene su propia percepción de las cosas. Entonces, el riesgo que la gente siente, sea verdad o se esté equivocando, forma parte de la dimensión subjetiva. Y aunque esto parezca de segundas, es igual de importante. Más adelante veremos un poco por qué, pero al final la gente, sea la realidad que sea, acaba sintiendo un miedo. Acaba sintiendo un miedo porque le han contado una historia, porque ha visto unas noticias, por la realidad que los medios dibujan. A veces los medios de comunicación exageran o simplemente nos hacen ver una realidad que no es, ¿no? Y esto pues acaba repercutiendo en el miedo que la gente siente. ¿Por qué importa el miedo? Como he dicho, pues la verdad es que lo podemos analizar desde diversas teorías, pero la más importante para mí es el interaccionismo simbólico. Al final, el interaccionismo lo que nos dice es que el significado que atribuimos a las cosas se traduce en conducta. Si yo, por ejemplo, este teléfono móvil para mí significa eso, un teléfono y ya está, pues lo utilizaré y el día que deje de funcionar me tendré que comprar otro. Pero si a este teléfono móvil me lo ha regalado alguien a quien yo aprecio mucho o es un recuerdo de una persona, pues probablemente mi conducta hacia él va a cambiar, lo voy a cuidar mucho más, va a ser muy distinto todo, me dolerá cambiarlo, ¿no? ¿Por qué? Por el significado que le he atribuido. Lo mismo pasa cuando nos relacionamos con las personas. Cuando yo me relaciono con un compañero de clase, por ejemplo, no le trato igual que al profesor, porque no significa lo mismo. El profesor, pues a lo mejor le trato con más formalidad o lo que sea. Todo ello, ¿por qué? Por el significado. Entonces, al final, lo que nosotros pensamos sobre las cosas hace que actuemos de una forma determinada. Y por eso el miedo es importante. Como decía Thomas con su teorema, al final nosotros decidimos lo que es real y lo que no. Cuando nosotros tenemos un miedo a lo que sea, da igual si ese miedo está fundado o es un miedo que está totalmente equivocado. No importa, en absoluto, no importa, porque lo importante no es que estés equivocado o no, sino que lo creas. Si tú lo crees, eso va a ser real para ti y vas a actuar pues en función de tus creencias, estés equivocado o no. Con lo cual el miedo sí tiene repercusiones muy importantes. Por ejemplo, en la legitimidad policial. Si la policía no se considera algo legítimo, no se considera algo efectivo. Están ocupadas. Creo que hay alguien con el micrófono. Sí, hay alguien con el micrófono encendido. Bueno, voy a continuar. La cuestión es que al final el miedo se traduce en conducta y esa conducta puede ir dirigida a la policía. Por ejemplo, si la policía no se ve como algo legítimo, no se ve como algo que merezca apoyo, que merezca ayuda, pues probablemente la gente no colabore, la gente no denuncie, la gente incluso puede llegar a enfrentarse a la policía. Si la gente atribuye a la policía otro significado, la ve como algo legítimo, se puede producir más cooperación con la policía, se puede producir mayor resolución de problemas, la gente puede denunciar más, con lo cual conocemos más datos. Tiene muchísimo efecto el miedo. Pero no siempre va a ser algo malo. O sea, no tenemos que pensar que el miedo es algo malo y eso nos lo demuestra lo que podemos conocer como la ventana del miedo. Al final, cierto nivel de miedo, pues oye, no está mal. No está mal porque si tú tienes miedo, te vas a proteger a ti mismo. Entonces, esta ventana nos indica, en función del riesgo real y el miedo, ¿en qué situación nos encontramos? Por ejemplo, pueden leer miedo disfuncional. En miedo disfuncional tenemos una situación de bajo riesgo, pero tenemos mucho miedo. ¿Qué pasará entonces? Pues que a lo mejor estamos criminalizando algo que no es necesario, estamos dejando de ir a un barrio que realmente no es peligroso y por tanto estamos contribuyendo a su aislamiento, por ejemplo, ¿no? Y puede pasar lo contrario, por ejemplo, seguridad disfuncional. Tenemos mucho riesgo y poco miedo, con lo cual al final no nos protegemos, no somos precavidos y fomentamos el convertirnos en víctimas, estamos fomentando la victimización. ¿Dónde está la situación ideal? Pues la situación ideal está en miedo funcional y evidentemente en seguridad funcional. En miedo funcional tenemos miedo, pero es que hay riesgo, o sea, es normal que tengamos miedo, nos vamos a proteger porque el riesgo existe. Y en el caso de seguridad funcional, pues oye, esto es el mejor escenario, no tenemos ni miedo ni riesgo, ¿no? Como ven, el miedo es importante y tiene que estar sincronizado con los datos reales. Es absurdo reducir el miedo poblacional al absurdo, reducir el miedo cuando realmente hay riesgo, ¿no? Lo que hay que buscar es un equilibrio, ni alarmismo, ni tampoco reducir demasiado el miedo, sino en su estricta medida, ¿no? A ver si conseguimos ese miedo funcional o esa seguridad funcional, pero en ningún caso la versión disfuncional de cada uno de estos dos elementos.
Con todo esto me remito a lo que Jaume Courbet denominó el culo de saco, y él hacía referencia a que estas dos dimensiones, la subjetiva y la objetiva, constantemente, una vez tras otra, los medios de comunicación las estaban mezclando, pero constantemente. ¿Y qué pasa? Que si tú coges lo que siente la gente y en función de lo que siente haces políticas para reducir el delito, estás utilizando información de una dimensión para atacar a la otra. Y eso es un fracaso rotundo. Eso pasó, por ejemplo, aquí en España con la introducción de la prisión permanente revisable. Ellos la introdujeron diciendo que sí, que es que había un aumento del delito impresionante en España, cosa que no se puede probar. De hecho, los datos apuntan a lo contrario. Y que además pues, la estaban introduciendo para reducir el delito. Claro, al final ni una cosa ni la otra, porque la prisión permanente revisable en España está prevista para delitos súper graves que son súper excepcionales aquí en España, con lo cual, ¿qué es lo que estás intentando reducir exactamente? ¿No? Delitos que son súper excepcionales. Actuamos a ciegas, actuamos a ciegas. Si nosotros queremos reducir el crimen, necesitamos información del crimen, no lo que la gente piensa sobre el crimen, que ese es el problema. Nos basamos en lo que dicen los medios de comunicación, que van creando una realidad, van creando alarmismo, y con eso hacemos políticas, estrategias, que intentan incidir en la seguridad objetiva. Y claro, no funciona bien porque la información de inicio, la base, ya está sesgada. Cada una de las dimensiones va a requerir un traje a medida, va a requerir una intervención a medida. Si tú quieres mejorar lo que la gente piensa, básate en lo que la gente piensa. Es así de sencillo. Si quieres mejorar el delito, básate en información sobre el delito, en encuestas, los datos de denuncias, crea toda una metodología enfocada a ello. Pero no esta mezcla, que es lo que Jaume Courbet denomina culo de saco y que es súper común, demasiado común. Y como ven, pues al final esto nace del desconocimiento de esta doble dimensión de lo que es la seguridad. Dicho todo esto, terminamos con los fundamentos, que yo creo que era necesario para poder seguir toda la conferencia, y ya pasamos a la chicha, pasamos a lo que yo quería traer, ¿no? A la política criminal a día de hoy desde el punto de vista internacional. Vamos a comenzar y empezamos con una frase que, bueno, me la he inventado yo, pero bueno, quedó bien y dije, mira, voy a ponerla aquí. Pero es cierto que a día de hoy la población se ha multiplicado. Ahora somos muchísimos más. Y no solo eso, hay muchísimos más trabajos que antes, todo es mucho más complicado que antes. Vamos, la sociedad ha cambiado muchísimo. Si quieres combatir el crimen ahora, necesitas saberlo todo, ser ágil y encima tener una cantidad de recursos que probablemente no tengas. ¿Por qué? Pues por un lado tenemos esto, tenemos las nuevas tecnologías que evidentemente nos ponen en contacto a todos, crean nuevas oportunidades criminales. De hecho, muchísima facilidad para cometer determinados delitos existe gracias a las nuevas tecnologías. Somos muchos, existe anonimato, todo es un lío. Necesitamos cooperar. No sé si han visto una película de Capitán América que a mí personalmente me encanta, que es la de Civil War. Allí se veía claramente un problema que existe entre el delito y lo que es la seguridad realmente, que son las jurisdicciones. Allí lo que pasaba es que los héroes, los vengadores, pues campaban a sus anchas. Que me sale un enemigo en África, pues me voy a África. Que me sale un enemigo en Manhattan, pues me voy a Manhattan, no hay problema. El gobierno se hartó de la situación y les dijo, miren ustedes, no pueden hacer esto porque evidentemente aquí hay jurisdicciones, no pueden actuar a su entera voluntad, necesitan pedir permiso antes de entrar en un país a hacer lo que hacen, necesitan. Y básicamente les hicieron firmar unos papeles conforme solo actuarían bajo la supervisión de un consejo de la Organización de Naciones Unidas. Claro, aquí es donde vemos realmente que al delito las fronteras le dan igual y a nosotros no. Y eso es una desventaja muy importante que afortunadamente pues a través de cooperación intentamos reducir un poco, pero sigue siendo una gran desventaja. Tenemos serios problemas que superan la dimensión nacional de lejos, o sea, pensemos, como pongo aquí abajo, en la trata de personas, el tráfico de personas, tráfico de animales, de órganos, bueno, todo lo que pongo aquí, ¿no? Todas estas cosas ignoran las fronteras, les dan igual. Y si no cooperamos, pues al final somos una hormiguita intentando luchar contra un grupo de mosquitos inmenso y no podremos. ¿Qué es lo que necesitamos y que afortunadamente parece que estamos haciendo? Pues cooperar a través de lo que yo llamo el triángulo de la cooperación.
necesitamos, por un lado, cooperación supranacional. ¿A qué me refiero? Pues oye, tenemos que crear organismos que estén por encima de los estados, como puede ser la Unión Europea. Sí, la Unión Europea es un ejemplo perfecto para esto, ¿no? Crear un organismo que esté por encima de los estados y que ayude a estos a coordinarse. Luego necesitamos cooperación intergubernamental, que aunque suene muy similar, no es lo mismo, no es en absoluto lo mismo. Cooperación supranacional es lo que he dicho, crear un organismo superior a diversos estados. Cuando hablamos de cooperación intergubernamental, no tiene nada que ver. Son países negociando entre ellos. Por ejemplo, es un ejemplo totalmente inventado, ¿vale? Imagínense que México con España tiene un convenio concreto de extradición, ¿vale? Y en ese convenio pues hay una serie de normas que se tienen que cumplir para que se haga la extradición, etc. Eso es cooperación intergubernamental, pero ahora imagínense que México, España, Francia y otros países crean la Unión Hispana, por ejemplo. Eso sería cooperación supranacional. Se crea un organismo que está por encima de todos ellos y que les ayuda a cooperarse. Y luego, como he dicho, más allá de cooperar entre países, hay que cooperar entre profesionales. O sea, de nada me sirve que cooperen todos si todos son, por ejemplo, policías y tienen la misma formación, porque hoy en día para delitos económicos o sabes mucho del tema, sabes mucho de banca, tienes capacidad de seguir el dinero o estás perdido. Con animales pasa lo mismo. ¿Qué pasa con animales? Que hay agentes en frontera que les dicen, no, esta especie no es lo que parece, no es la especie prohibida, es una que se parece mucho. Ah, vale, no se preocupe, pase. Claro, eso es un problema y evidentemente esto se soluciona con cooperación intersectorial. Y oye, se está haciendo. Actualmente muchos países, y mira, pongo el mismo ejemplo del tráfico de animales, tienen una autoridad encargada de vigilar que nadie entre y otra autoridad que es científica que afirma o digamos, confirma que la especie es la que se dice que es. Estas cooperaciones son fundamentales y creo que este es un triángulo que hay que tener muy en cuenta a día de hoy en política criminal internacional porque si no, nunca estará del todo completa. Como he dicho, por suerte, estamos cooperando. Han aparecido nuevos actores, como por ejemplo empresas. Shopify, por ejemplo. Shopify es una empresa que se encarga de ayudar a la gente a construir tiendas. Tú te metes en Shopify, pones tu tienda, está chupado y hasta empiezas a vender. Pero claro, ¿qué pasa? Que igual que hay gente que ha vendido zapatos o han vendido auriculares, hay gente que ha vendido droga y hay gente que ha vendido de todo, pero absolutamente de todo. Claro, con esto, Shopify se convierte en un actor muy interesante, porque si tú eres capaz de detectar a alguien que está vendiendo algo ilícito, porque siempre habrá alguien que coja y lo haga, la prueba está en que ellos cuando tú introduces tu nombre, si tu nombre lo tienen en la lista negra por haber alguien con un nombre similar que ha hecho lo que sea, pues te mandan un aviso y te piden una identificación. Entonces tú te tienes que identificar y así ven si eres esa persona o si no. Facebook, Google, también lo mismo. O sea, por Facebook pasa la gran mayoría de publicidad que tenemos por Internet y no se imaginan la de animales ilegales, la de, bueno, de todo que pasa por Facebook Ads, la plataforma de los anuncios, que te aparecen anuncios pues en Instagram y en un montón de sitios gracias a Facebook. Facebook tiene un algoritmo que no se crean, es potentísimo. O sea, Facebook sabe decir si yo estoy sonriendo, si estoy triste, es impresionante el algoritmo que tiene. Y nos ayuda a determinar si una persona está intentando publicitar algo ilícito o no. Y como pueden imaginarse, la publicidad a la hora de vender por Internet es fundamental. Si tú tienes una tienda en una calle principal, la gente pasa y te ve, pero en Internet no te ven, tienes que anunciarte. Y claro, si Facebook mata todos esos anuncios, pues es muy difícil que la persona pueda llegar a vender por Internet. Y lo mismo pasa con Google. Y bueno, aquí pues como pongo en Europa concretamente, pues también tenemos muchas cosas que han salido para colaborar unos con otros, ¿no? Como Europol, CEPOL, que es una escuela policial. Como he dicho, la formación también es importante y hay que tener conocimiento técnico, ¿no? Para muchas cosas. Pues para eso en Europa está CEPOL, es una escuela de policías. INCEN, que es un centro de inteligencia, Eurojust para la cooperación entre jueces. Bueno, tenemos muchas cosas. Aquí he traído algunos ejemplos reales que de hecho vamos a empezar a ver ya mismo, yo creo, porque no tiene sentido detenerse aquí, prefiero enseñar los ejemplos. Esto que ven es una foto que no deja de ser cooperación entre países,
que es de SATCEN, un satélite que tiene la Unión Europea, que lo que hace es detectar pues depósitos ilegales, depósitos de armas, infraestructura crítica, y también puede encontrar, por ejemplo, grandes movimientos de población, flujos migratorios muy grandes, ¿no? Detecta pues cualquier cosa que se pueda ver desde el espacio. Y esto es una imagen de Nigeria del tráfico de petróleo. Pero vamos, si ven la imagen, esto no es solo tráfico de petróleo, o sea, podemos ver como aquí hay gente que probablemente no esté trabajando por voluntad propia, seguramente no esté trabajando por voluntad propia. Podemos intuir, no tengo ninguna prueba de ello, pero podemos intuir que haya tráfico de armas de por medio, probablemente lo haya. Podemos intuir muchísimas cosas. Y esto se detectó gracias a este satélite. Detectas esto y a partir de aquí pues ya puedes articular una estrategia, puedes hacer cosas, ¿no? Es una herramienta impresionante para realmente poder hacer estrategias o incluso políticas más extensas porque ya conoces lo que tienes en el territorio, ¿no? Y eso pues siempre es una ayuda. Esto es la página web del satélite que acabo de enseñar. Como ven, pues tiene de todo, tiene para hacer misiones humanitarias, ¿no? Y puedes ver pues campamentos que se han ido haciendo, puedes luchar contra la piratería, bueno, luchar no, ya me entienden, ¿no? Monitorear la piratería, bueno, de todo. Y encima la página web es súper accesible, o sea, ven que se entiende a la primera y la información que estés buscando la vas a encontrar rápido porque está súper bien ordenado, súper bien todo es una maravilla esto del SATCEN. Yo curioseándolo, la verdad es que he pasado bastante rato. Todo se ha dicho. Esto es una imagen de cooperación policial. En este caso, el protagonista no es SATCEN ni es la Unión Europea, sino que es Interpol. Que Interpol, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es un cuerpo policial que tenga armas y vaya a hacer misiones, sino que lo que hace es coordinar a otros cuerpos policiales. Les dice, oye, tú ves aquí, tú ves allá, tengo esta información, y hacen operaciones conjuntas, pero no es la Interpol la que se presenta con armas, ¿no? Interpol es más bien una especie de intermediario que organiza a los distintos cuerpos. Y en este caso, pues se hizo eso. Se detectó que había trata en Sudán y se hizo una intervención que se conoce como Operación Suayan. Se rescataron 100 personas, que son bastantes. Imagínense 100 personas sufriendo, podrían haber sido más, sí, pero también podrían haber sido menos. Y de ellas 85 eran menores y estaban trabajando en minas de oro, forzados evidentemente. A estas víctimas las detectas, haces la intervención, las rescatas. ¿Y qué hacemos acto seguido? Pues oye, las entrevistamos a ver si nos pueden sacar información. Todo esto se hizo en la Operación Suayan. Y esta operación no se queda aquí, esto forma parte de un proyecto más grande. Interpol tiene un proyecto que se llama Flyway, que digamos que lo que intenta es, a través de la cooperación y la colaboración, ayudar a esos países más vulnerables a que no tengan problemas como este. ¿Ayudarles cómo? Pues a través del apoyo, como es en este caso, a través de la formación, que como he dicho es impresionante la formación, la importancia que tiene, no solo por lo que he dicho, de que te pueden colar cosas sin no darte cuenta, sino por temas de corrupción. Pero bueno, por eso, ahí volveré más adelante. Ahora me quiero centrar en esto. Flyway, total, lo que decía, intenta ayudar a países vulnerables del norte de África, capacitando a agentes, apoyándoles, etc. Y el resultado pues, son operaciones como esta, con 100 personas rescatadas. Esto es otra forma que tenemos también de colaborar a nivel internacional. Esto es un informe del SOCTA, que es el Centro para Amenazas Serias del Crimen Organizado, que lo que hace es básicamente recopilar información de distintos países, la junta y elabora un informe. Informes que, por cierto, se leen muy fácil porque tienen unos gráficos que son buenísimos y se leen muy rápido. Y esto lo que hace es que los países pues, tengan una visión global de todo lo que hay, porque si no tendrías tu visión estrictamente, tu propia visión. Y si todos los países te mandan su información, entonces tienes una sobrecarga de información. Lo que hacen estos es que tienen el centro de inteligencia, por así decirlo, reciben la información, la trabajan, la mastican, la resumen y el resultado pues lo pueden consumir los países y así detectan todo lo que se está moviendo. Y este es uno de esos ejemplos. En este caso, pues se estaba analizando lo que se vendía por Internet, tanto en la Surface Web como en la parte oscura de la web, ¿no? La Darknet. Más allá de esto, pues hay otras formas de colaborar, como por ejemplo haciendo propuestas. El problema de las propuestas, pues ya se imaginan lo que es, ¿no? Que les puedes hacer caso o puedes ignorarlas completamente, pero existen. Por ejemplo, a la izquierda les enseño de las Naciones Unidas una guía para hacer legislación efectiva contra el tráfico de vida silvestre. ¿Cuál es el problema?
que hay países que tienen una legislación determinada y otros países tienen otra. Y a veces se producen unos vacíos legales espectaculares. Pues claro, esto lo tienes que paliar, porque en un delito transnacional los vacíos legales son una oportunidad perfecta, una oportunidad criminal, vamos, de manual. Entonces, se hacen estas cosas. En este caso, pues la guía hace una serie de recomendaciones de cómo tiene que ser la legislación para ser efectiva, etcétera. Lo consumen los países, lo aplican, no lo aplican, eso depende de ellos, pero es una forma de colaboración también, es una forma, oye, vamos a proponer estrategias efectivas. Pues eso también se está haciendo. Por otro lado, formación. Esto que ven no deja de ser un curso sobre intervención en la investigación en la trata de seres humanos. Este lo pueden encontrar por internet, es gratuito y bueno, pues ayuda a eso, a la formación de los agentes, porque la formación es esencial. Voy a explicar ya lo de la corrupción porque si no lo iré dejando y al final a lo mejor no tengo tiempo, pero una de las cosas que ayuda a combatir la corrupción es la formación. Y la corrupción, créanme que bueno, muchos de ustedes ya lo sabrán, pero es un facilitador increíble para muchos delitos. Se ha llegado a decir, hay autores, muchos autores que dicen que, por ejemplo, el tráfico de animales no existiría sin corrupción y que muchos otros tráficos, la trata de seres humanos misma, se reduciría muchísimo de no haber corrupción, y eso es cierto. Y la corrupción la genera o la falta de formación, eso pasa, pues, por ejemplo, en el tráfico de animales, que como se considera un delito banal o cosas por el estilo, pues oye, no me siento tan corrupto cuando se trata de este tema, ¿no? Y todo eso lo hace la formación. También lo hace el control, lo hace las buenas condiciones laborales, importantísimo eso, importantísimo, no es ninguna tontería. Tener buenas condiciones laborales al final hace que la corrupción no te suponga un beneficio, en absoluto, tú ya estás bien con tu trabajo, ¿para qué vas a querer la corrupción, no? Porque es que además, cuando caes una vez en la corrupción ya estás pillado, porque ya te van a chantajear con ese evento durante el resto de tu vida. Entonces es muy importante combatirla. Y cosas como esta, a través de la formación, pues, son una forma de combatirla. Aquí traigo otros dos ejemplos que ya son los últimos. Pueden ver arriba, no se ve muy bien la diferencia, pero bueno, en la mitad superior podemos ver el convenio CITES. Este ejemplo es también de tráfico de animales. Dirán, qué pesado es este con los animales, pero es que es una de las cosas que yo más he estudiado, ¿no? Entonces me gusta poner ejemplos de esto. Aquí lo que pueden ver, pues, es un convenio internacional que lo que hace es crear un listado con especies protegidas y se respeta en todos los países firmantes, que son 197, o sea, es prácticamente todo el mundo. Todos esos países tienen que respetar esa lista y se necesitan permisos para poder no traficar, sino vender legalmente esos animales. Si no, se considera tráfico ilegal. Y esto lo que hace es que evidentemente no existan esos vacíos legales o al menos los reduzcamos mucho. Y luego lo que ven aquí abajo, pues es donde pone boletín oficial del Estado, lo que ven es de la normativa española, el convenio del Consejo de Europa sobre la trata de seres humanos. Aquí lo que están viendo, pues simplemente es España adhiriéndose a un convenio que intenta homogeneizar la regulación legal acerca de la trata de seres humanos, porque también pasaba lo mismo. Cada uno tiene una definición distinta de trata, cada uno un tratamiento distinto, pues eso es un paraíso para muchos delincuentes y esta convención, pues lo que hacía era lo contrario. En resumidas cuentas, a nivel internacional tenemos muchas formas de cooperar, pero si las resumimos quedaría algo como lo siguiente: podemos trabajar en acercarnos en lo penal unos a otros para que no hayan vacíos y no pasen estas cosas. Podemos trabajar en que las jurisdicciones no nos afecten tanto, y aquí pues entrarían cosas como la extradición, la orden europea de detención y entrega, el reconocimiento mutuo de sentencias judiciales, todas estas cosas, ¿no? Otra forma es la inteligencia compartida. Vamos a colaborar unos países con otros compartiendo información y, lo que he dicho, creando un organismo que la mastique, la trabaje, la resuma y luego nos lo comparta a todos, que es mucho mejor que recibir todo el mazacote de información. Y luego pues podemos crear más cosas, organismos de apoyo, como por ejemplo Frontex, que aquí en Europa pues se encarga del control de fronteras, y luego pues otros organismos de control, como puede ser por ejemplo el Comité de Prevención de la Tortura, aunque podríamos discutir la verdad su eficacia, bastante, se podría discutir bastante su eficacia. Dicho todo esto, vamos a ver cómo todo esto se puede traducir
en estrategias, porque hasta aquí todo es muy abstracto, hemos visto estrategias concretas, pero ¿cómo podemos aplicarlo? ¿A través de qué ángulos? Pues aquí hay muchas respuestas y yo he optado por una, que es una clasificación determinada, la van a ver enseguida. De esa clasificación, lo primero que vamos a ver es la prevención penal. Una estrategia político-criminal puede intentar prevenir, atacar el crimen a través de lo que se conoce como prevención penal, que no es nada más que usar el derecho para, digamos, intimidar o intentar reducir el delito a través del derecho o la amenaza, ¿no? Con las penas y con las sanciones. Aquí lo primero que nos tenemos que preguntar es si las penas realmente pueden prevenir. Y en teoría la respuesta es que sí, pueden prevenir, ¿no? Oye, si son ciertas, celeras y son severas, como decían la escuela clásica, pues oye, podrán prevenir. Pero claro, eso es la teoría. Luego, si te vas a la práctica, necesitas que pasen una serie de cosas que difícilmente pasan. Primero, la persona tiene que conocer la norma o, como he dicho, creer conocerla. Da igual si te estás equivocando o si no. Lo importante es que tú creas que la norma es una y en función de esa creencia actuarás de una manera o de otra. Pero la persona va a tener que conocer la norma o al menos creer que la conoce. Y la mayoría de personas no conoce las leyes, no conoce las sanciones, no conoce estas cosas, ¿no? Así que al final, por este primer punto, difícil. Pero es que además, no solo tienes que conocerla, sino que tienes que tenerla en cuenta cuando actúas. Y aquí pues se ha entrevistado a muchos presos, se ha entrevistado a muchos delincuentes y lo que te dicen es, oh, yo cuando delinquí no tuve en cuenta, o sea, yo no me paré a pensar en el castigo legal, yo actué y punto, y ya está, actué, me equivoqué y ya está, eso pasó. Entonces, si no tenemos en cuenta la norma a la hora de delinquir, pues qué más da que la conozcas, ¿no? Otro obstáculo. Pero es que hay más, es que hay 4 obstáculos, de momento hemos visto 2. El tercer obstáculo es que, aunque consideremos la norma a la hora de delinquir, tiene que perjudicarte. Y aquí entras en el problema de que en ocasiones una sanción, evidentemente a nadie le va a gustar estar en prisión muchos años, pero hay otro tipo de sanciones que sí que pueden suponer cierto beneficio, como por ejemplo determinadas bandas delictivas en las cuales pues, la intervención policial o la imposición de una sanción lo que hace es crear estatus a una persona. Y podemos decir que el miembro más secundario de un grupo, después de ser detenido, después de pasar por un interrogatorio, por ejemplo, pues puede convertirse en el jefe de ese grupo. Puede convertirse en el que más estatus tiene, en el más chulo, porque a mí me han detenido, porque yo soy increíble y soy espectacular, ¿no? Todo eso se tiene que valorar. Oye, ¿la persona realmente va a considerar un coste la sanción o no? No tiene por qué. Lo normal y lo racional es, oye, pues sí, es un coste, pero no tiene por qué. Y finalmente, y aquí es donde se rompe todo, que a pesar de todo lo anterior, la persona esté dispuesta a cambiar, a cambiar su conducta. Y aquí es donde tenemos el problema. ¿Por qué delinque mucha gente? Pues aquí en España la gran mayoría de delitos son socioeconómicos. La gran mayoría de delitos, hurtos, este tipo de cosas. Eso ocurre en gran parte por necesidad, con lo cual, aunque conozcas la norma, aunque conozcas los riesgos y te parezca un coste, no estás dispuesto a cambiar la conducta porque necesitas comida, necesitas hurtar, necesitas hacer cosas. Con lo cual, si no eliminas esa necesidad, puedes pintar el Código Penal de verde si quieres, que no va a tener efecto, porque evidentemente la necesidad va a seguir existiendo, va a seguir allí. Luego, por otro lado, gente que esté obligada a delinquir. Piénsese que la trata de seres humanos no es solo sexual, como mucha gente considera, sino que va más allá. Puede ser explotación laboral, mendicidad forzada. Y una de sus manifestaciones es la delincuencia forzada, obligar a la persona a delinquir. Claro, en ese momento, pues tú puedes modificar el Código Penal lo que quieras, que si el tratante me asusta más que tu ley, pues allí no voy a tener otra cosa. Luego, delincuencia impulsiva, que también hay mucha. Aquí en España hay mucho delito también pasional, no llega a prisión, evidentemente, porque son lesiones leves, pero lo hay, a verlo, sí que lo hay. Y bueno, en definitiva, hay muchísimos obstáculos para que al final la norma realmente impacte en la conducta de una persona. Con lo cual, amenazar sin más no va a servir, no va a servir. Si nosotros queremos realmente que la amenaza sirva, como mínimo, vamos a necesitar añadirle complementos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el programa CSFIRE, sí, que se llevó a cabo en Boston.
Se compara mucho con el programa Scared Straight. Scared Straight básicamente lo que hacía era coger a jóvenes que creo recordar que no es que hubieran delinquido, simplemente se habían desviado, aunque esto tendría que consultarlo, pero juraría que era que simplemente se habían desviado o habían cometido infracciones menores. Y lo que hacían era hacerles pasar un tiempo en prisión, no muy largo, porque tampoco habían delinquido, evidentemente, pero la idea era que viesen la prisión, se asustaran y no quisieran ir allí, porque evidentemente eso es una amenaza brutal. Mira lo que te va a pasar, como no cambies, vas a acabar así. Pues este programa trajo resultados contraproducentes según las distintas investigaciones que se han llevado a cabo. En cambio, CSFIRE era más o menos lo mismo, pero con un matiz muy importante. En CSFIRE lo que se hizo fue amenazar a bandas, porque había un problema con las bandas y un problema con los homicidios, y se les dijo, oye, que si no paras, todo el peso de la ley va a caer sobre ti. Te estoy vigilando, que lo sepas. Esta amenaza no fue una amenaza gratuita, sino que se acompañó de ayudas para que la gente pudiese abandonar la banda. Se acompañó de ayudas para que la gente pues, pudiese abandonar el grupo criminal, para que pudiese salir de todo eso. Y este programa, si bien es cierto que los resultados no permiten decir con rotundidad que funcionó, porque hay una serie de cosas, reducciones en sitios donde no se aplicó, etcétera, que hacen dudar, pero al menos no se ha demostrado que sea contraproducente como sí parece que se demostró con el otro. Luego, otra cosa que podemos hacer. No es necesario que tú digas, oye, la pena va a pasar de ser 5 años a 10. Voy a ser más duro. No hace falta. A veces la clave no está en la dureza, sino en la certeza. Y esto muchos lo hemos escuchado, ¿no? La certeza de la norma, la certeza de la norma. Es verdad que la certeza al final funciona mejor que la severidad. Pero es que es muy difícil hacer afirmaciones aquí, porque ¿cómo calculas la certeza? Es muy complicado. Hay algunos estudios que dicen no. Certeza, perdonad que no lo he dicho, lo he dado por sabido, pero por si alguien no lo sabe, la certeza del castigo es la probabilidad de que te castiguen. Entonces, si tú haces delitos y sabes que la policía investiga fatal o que van a pasar y no te van a pillar, la certeza es muy baja. Cierro paréntesis y continúo. ¿Cómo se puede medir la certeza? Pues hay gente que la ha medido mirando cuántos policías por cabeza hay en un país. Gente que la ha medido mirando el número de detenciones. Claro, es que esto es muy difícil de medir, entonces toda afirmación aquí va a tener que ir cogida con pinzas, pero a priori sí que es cierto que la certeza puede ser más efectiva que la severidad así a simple vista. Luego, por otro lado, la prevención penal como tal no tiene por qué ser negativa, o sea, no tenemos por qué hablar de severidad, certeza, celeridad. Celeridad es que vaya rápido. No, o sea, podemos estar hablando de ejecución penal en la comunidad. Oye, eso es penal también. Eso es penal. Lo que pasa es que en vez de la prisión, pues estamos utilizando otros medios. Evidentemente hay delitos que probablemente tengan que seguir en prisión por su gravedad, por la peligrosidad, pero es que hay muchos otros que no. Hay muchos otros que están allí, que se está gastando muchos recursos en ellos y son gente que no necesita estar en prisión. Y mandarlos a ejecución penal en la comunidad, que vendría siendo, pues, por ejemplo, cumplir condena en medio abierto, trabajos en beneficio de la comunidad, este tipo de cosas, pues puede llegar a ser mucho, mucho más efectivo que no simplemente mandarlo a prisión y ya está, porque todos somos conscientes aquí, supongo, de la gran cantidad de problemas que tiene la prisión, problemas que son totalmente criminógenos, desde la destrucción del yo, tú dejas de ser tú, pasas a ser un número, pasas a ser alguien que está regido por horarios, pierdes tu autonomía. Bueno, podríamos hacer una hora hablando solo de eso. Pero al final, todos esos problemas hacen que la prisión no nos interese para muchos delitos y prefiramos aplicar ejecución penal en la comunidad. Y luego, dentro de todo esto, hay un argumento estrella que siempre sale a la luz, que es la incapacitación. Te dicen, no, claro, a ver, pero si yo cojo a la persona y la meto en prisión, ya está, no va a volver a delinquir. Todo esto se basa en que la gran mayoría de la delincuencia en muchos países proviene de un sector muy pequeño de la población. Entonces, teóricamente, si tú encierras a todo este pequeño sector, se acaba el delito. ¡Uy, maravilla! Pero claro, sabemos que eso difícilmente se va a producir, muy difícilmente se va a producir. También se argumenta en este sentido lo que se conoce como lambda. Lambda podemos decir que es la cantidad de delitos que una persona comete al mes, al año, no recuerdo cuál era la medida concreta, pongamos que era el año.
Si yo encierro a una persona que comete 16 delitos al año, 16 delitos menos. Claro, evidentemente todo esto pues es muy relativo, ¿no? Primero, ¿de verdad los vas a encerrar a todos? Segundo, ¿cuántos recursos vamos a necesitar para eso? Tercero, ¿realmente toda esa gente necesita ir a prisión? Cuarto, ¿va a estar toda la vida en prisión? Quinto, ¿qué pasa? ¿Que en prisión no puede delinquir? Bueno, podríamos aquí empezar a lanzar muchos argumentos. Evidentemente, como he dicho, hay algunas personas que sí, que deberían estar incapacitadas. Entiéndase incapacitado como encerrado, ¿no? Por la peligrosidad que tienen, por ser imposible rehabilitarlo, etcétera. Pero la gran mayoría de delincuentes, al menos el perfil que se tiene aquí en España, por ejemplo, pues no necesitaría en absoluto la incapacitación. Entonces, a nivel internacional, todo esto de la prevención penal existe. ¿Existe a través de qué? Pues a través de, por ejemplo, las extradiciones, o aquí en Europa, la Orden Europea de Detención y Entrega. Esto lo que hace es crear certeza a la norma, es lo que decíamos, ¿no? Crear severidad, crear certeza, crear rapidez. Esto crea certeza. Oye, no, yo cometo el delito y me voy al país vecino que no me pillan. Pues toma extradición, te vienes y te tragas la condena. Esto se hace a través de la extradición y la Orden Europea de Detención y Entrega aquí en España. Bueno, en Europa. Evidentemente no es tan simple, se tienen que dar requisitos, no es tan simple, ¿no? Esto no es una herramienta perfecta, pues tiene sus complicaciones y tiene sus cosas, pero no deja de ser un intento, una herramienta político-criminal que intenta subir la certeza del castigo y hacer prevención a través de lo penal. Por otro lado, sistemas avanzados de expulsión, que de las expulsiones también podríamos hablar largo y tendido y hacer otra charla de 1 hora, porque pues en ocasiones las expulsiones a veces hacen mucho más daño que bien, pero bueno, existen sistemas que lo que hacen es garantizar la expulsión. Por ejemplo, Frontex, lo que he dicho antes, lo que hace es que si un país en un momento dado no tiene vuelos o no tiene recursos para expulsar, pues Frontex le puede ayudar a través de unas rutas preestablecidas. Y si en esa ruta preestablecida tú tienes a un extranjero que tienes que expulsar a uno de los países por los que va a pasar el avión, pues Frontex te ayuda, lo pones y lo expulsas. Pero repito que la expulsión es algo a lo que podríamos dedicar otra hora porque también es algo que tiene mucho, mucho de lo que hablar. Y pues finalmente armonización penal, o sea, crear derechos penales similares, que no haya vacíos legales ni nada. Ejemplos concretos, pues en la trata de personas, ¿qué tenemos? Tenemos el protocolo de Palermo. Palermo no deja de ser un intento de que todos los países traten la trata, parece un juego de palabras, ¿no? Pero digamos que traten la trata de la misma forma y tengan pues una regulación similar, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo mejorar los sistemas de detección, ¿para qué? Para la certeza del castigo. Bueno, en definitiva aquí tienen pues más ejemplos, ¿no? No me detengo sobre ellos porque si no, no tendré tiempo de seguir, pero, por ejemplo, en el tráfico de órganos, el Convenio de Santiago de Compostela intenta hacer lo mismo que el que acabo de explicar, lo mismo para Medicrime, que además de hacerse la legislación se monitorea a través de un sistema de vigilancia permanente de los medicamentos que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en tráfico de animales lo mismo con CITES, que es una convención que he explicado antes, que intenta que todos los países tengan prohibidos a los mismos animales. Y luego pues puedan añadir ellos otros, pero tienen que tener mínimo esos de allí. En función de lo que hemos dicho antes, todo esto, ¿cómo funciona? Es decir, aumentar las penas, reducirlas, todo esto, ¿cómo funciona dentro de las dos dimensiones de la seguridad? A nivel de seguridad objetiva, reducción de delitos, hemos visto que no parece muy efectivo a priori. Podría ser efectivo en todo lo que hemos dicho de la prevención, de la ejecución penal en comunidad y tal, pero por otro lado, todo lo que es severidad y tal no parece que pudiera ser muy efectivo. Y luego, por otro lado, la dimensión subjetiva, ¿qué pasa? Que si hay más severidad, la gente se siente más segura. Bueno, pues podríamos analizar si esos países con más reclusos son países donde la gente se siente más segura. Yo esa investigación no la he hecho, pero estoy seguro de cuál sería el resultado. No creo que fuese así, porque se me viene a la cabeza Estados Unidos y evidentemente la percepción de inseguridad allí no va acorde con la gran tasa de población reclusa que allí se tiene, con lo cual probablemente la dimensión subjetiva tampoco se pueda atacar desde este ángulo. Otro ángulo totalmente diferente, aunque muy, muy, muy similar, pues el policial. El policial básicamente es utilizar a la policía, evidentemente, para reducir el crimen.
Y aquí podemos hacer 1000 cosas. Es absurdo que me ponga aquí a decir estrategias porque de verdad que es que hay formas súper originales de utilizar a la policía. Yo les dejo aquí unas páginas web, no sé si pueden leer aquí POC Center, Crime Solutions, Crime Reduction Toolkit, todo esto son páginas web donde van a encontrar estrategias, pero a montones, muchísimas estrategias y van a poder ver si son efectivas, si no lo son, bueno, muchas cosas. Yo se lo recomiendo porque pueden aprender muchísimo en esas páginas web y siempre están actualizándose y bueno, increíble. Por otra parte, todo esto de la prevención policial se puede explicar muy bien en base a los modelos policiales. Aquí les digo que vamos a hablar de 2 y sé que están viendo 3 puntos, no es que me haya equivocado, es que el último punto no interesa, pero los 2 primeros, el modelo comunitario y el modelo profesional, sí que a nivel de política criminal nos interesan mucho, porque uno es brutal en seguridad subjetiva y otro es brutal en objetiva. El primero, modelo comunitario, se trata de hacer que la policía se acerque mucho a la gente, hable con la gente, esté cerca, conozca lo que le preocupa, lo que le da miedo y actúe pues en base a las preocupaciones de la gente. Claro, esto hace que la gente se sienta más segura, pero no necesariamente reduce la criminalidad. Reducirá problemas, algunos más banales que otros. Siempre hay cierto riesgo de criminalización y por eso no se puede abusar tampoco de atacar cosas que no sean delito, porque podemos estar criminalizando conductas que no lo merecen, pero es un modelo muy interesante de cara a la seguridad subjetiva. En cambio, el modelo profesional consiste en crear policías, pues como las que hemos visto, que trabajan más con datos que con personas, ¿no? Recopilan datos, analizan el crimen, lo analizan todo, unos estudios perfectos, meticulosos, y en función de eso, pues atacan al crimen. Eso sería un modelo profesional. Es lo que hemos visto, por ejemplo, Europol, Interpol funcionan a través de esto. Aquí en España tenemos una mezcla de modelos, pero tenemos, por ejemplo, el CITCO, que no deja de ser un centro de inteligencia policial donde se analiza investigación, donde se analizan datos, etcétera, se hacen investigaciones y se intenta atacar el crimen. En definitiva, estos 2 modelos son súper interesantes, el gubernativo no tanto, porque no tiene como tal características que, al menos desde mi punto de vista, quepa destacar, pero los otros 2 sí. Entonces, ¿cómo esto aparece en el plano internacional? Pues me parece que aquí he hecho spoiler y ya lo he comentado, a través de bases de datos compartidas, cooperación, lo hemos visto con la operación de Sudán, de la trata, ayuda a mejorar la formación de los agentes policiales, inteligencia compartida, bueno, todo esto. Como ejemplos concretos, pues yo quiero destacar en el tráfico de animales el programa MITE, que era para monitorear la caza de elefantes, tanto en los países de origen como luego en los países donde eso se estaba vendiendo, el marfil del elefante. Esto me parece muy interesante porque no deja de ser trabajar con datos y encajaría en un modelo profesionalizado. La trata de personas, pues lo que hemos dicho, operaciones como la que he enseñado antes, que he enseñado la fotografía, y formar a los distintos agentes. Y en el tráfico de medicinas, por ejemplo, algo que es la operación Pangea, que se realiza una vez al año y que es cooperación intersectorial. No sé si recuerdan, hace ya unos cuantos minutos he hablado del triángulo de la cooperación y hemos hablado de la cooperación intersectorial, como la cooperación entre distintos profesionales. Pues eso en el tráfico de medicinas es brutal. Claro, un policía quizá es un conocimiento que ya se le escapa. Necesitas colaborar con médicos, con un montón de personas, ¿no? Y eso la operación Pangea lo hace. Se juntan todos un montón de profesionales al año, una vez al año, ponen información en común y en función de eso toman decisiones. Así se han incautado toneladas y toneladas de medicamentos gracias a esta operación que ya pues lleva bastante tiempo. Y esta cuestión de si funcionan ambas dimensiones ya lo hemos podido ver conforme iba avanzando. Bien, me quedan aproximadamente unos 10 minutos, con lo cual voy a pasar rápido por esto. Prevenir a través de la rehabilitación. 5 minutos, Alejandro. ¿El qué? Perdona. Estimado Alejandro, es 5 minutos. 5 minutos. Sí. Vale. Tengo el temporizador aquí mal. Vale, pues bueno, acelero un poquito. Prevenir a través de la rehabilitación es algo que ha tenido altibajos, ha estado de moda durante un tiempo, dejó de estarlo cuando Martinson en 1973 se cargó el panorama porque hizo un paper que se llamaba Nothing Works, nada funciona, súper pesimista. Y a ver, es verdad que los programas de la época no eran los mejores, pero como dijeron más adelante 2 autores, algunos sí que funcionaron.
eran Rosa y Fabiano. Y si algunos programas han funcionado, ya no tienes ningún motivo para perder la fe en este panorama, porque si los replicas, individualizando siempre, pues entonces puedes tener resultados. Resumiendo mucho porque me quedo sin tiempo, evidentemente los programas de tratamiento tienen un problema impresionante. Estoy ahora en el apartado de limitaciones, que muy bien, yo te puedo tratar mientras estás en prisión o mientras estás conmigo, pero una vez sales, ¿qué pasa? Una vez la persona sale de prisión, vuelve al mismo entorno, vuelve a estar rodeado de la misma gente, vuelve a tener las mismas condiciones que antes. Entonces, ¿el tratamiento servirá si delinquió por dinero? Ahora sí, es una persona que a lo mejor tiene más autocontrol o no sé, lo que le hayas hecho. Pero si sigue sin tener dinero, sigue sin tener trabajo, sigue en las mismas condiciones, ¿qué hemos ganado? Pues probablemente muy poquito. Y aquí a nivel internacional colaboramos sobre todo pues, a través de convenios de traslado de reclusos, pues para que puedan estar cerca de sus familias, y también a través de la creación conjunta de conocimiento científico. Paso por aquí también muy rápido, programas de intervención temprana. La juventud es un momento crucial para toda persona porque se está formando su personalidad, es cuando aparecen muchas conductas desviadas y cuando se pueden volver patrones estables, y al final es una etapa en la que se puede actuar y prevenir la conducta rápidamente. Y aunque no la prevengas, hay algunas estrategias que permiten actuar cuando ya ha sucedido, cuando la persona ya está adoptando una conducta antisocial o lo que sea, y puedes intentar corregirla. Aquí han salido, pues, por ejemplo, programas de mentores, ¿no? Una persona que acompaña al menor, intenta ser su referente. Es complicado que funcione y es demasiado heterogéneo como para investigarlo, pero en teoría, si se genera un vínculo estable y duradero entre las dos personas y la relación pues es de cierta admiración, pues es un programa que puede funcionar mucho. Y un sistema penal juvenil enfocado a la rehabilitación de los menores también puede ser muy interesante. Y sobre estos puntos, prevención comunitaria y prevención situacional que tengo aquí, no sé si me queda tiempo, Wael, pero bueno, son... la prevención comunitaria simplemente intentaría reducir el delito a través de dotar a la comunidad de recursos para que ella misma gestione sus problemas, y la prevención situacional lo que intentaría es crear obstáculos físicos, barreras físicas para cometer el delito. Por ejemplo, SATCEN no deja de ser cierta prevención situacional, porque aumentar la posibilidad de que te detecten es prevención situacional y, por tanto, un satélite que detecta depósitos de armas, que detecta estas cosas, es un ejemplo de prevención situacional. Y ya con esto termino. Simplemente quiero dar un aviso, que es que las categorías que hemos estado viendo, las que han dado tiempo, porque me he enrollado un poquito, no son excluyentes. O sea, es normal que haya estrategias que encajen en más de una. Simplemente es una forma de organizar el conocimiento, pero no son cajones cerrados, ¿no? Siempre puede haber cierta flexibilidad en la clasificación. Y pues hasta aquí, igual no sé si me sobra algún minuto para preguntas. Hasta aquí la exposición. Lástima no haber podido ver la prevención comunitaria y la situación en profundidad, pero bueno, al menos todo lo anterior sí que se ha podido tratar bien. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias a ti. Creo que ya no habría tiempo. Estamos justos. Pero aquí, bueno, hicieron unos comentarios. En México al menos hay 2.1 millones de personas que trabajan en seguridad pública. Y se puede aplicar una pena para una comunidad, ya sea total o parcial, y qué tanto puede afectar el ámbito social de una región cuando se aplique esta misma. Ahí, pudieras anotar tu correo, Alejandro, y que tal vez te contactaran de manera directa los interesados. Sí. Dejo mi correo en el chat. Vale. Gracias, excelente, bendiciones desde Honduras. Perfecto. Bueno, ahí les invito a los interesados que le puedan escribir directamente a Alejandro, y sirve que les envías información sobre la asociación que tienes y las actividades que realizan también. Entonces, pues sin más, Alejandro, te agradezco este tiempo. Sabemos qué horas son allá en España. Ahora mismo aquí son las 10 de la noche. Ah, bueno, no es tan tarde. Nos Sigo ha tocado compartiendo que... pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla Sí, por favor. ahora. Y bueno, listo, te agradecemos el tiempo que hayas inaugurado este ciclo de conferencias del Congreso Internacional de Tecnología
preventiva. Y bueno, pues te despido con gusto. Ya posteriormente te enviamos lo que es la constancia y les invito a todos a que permanezcan para escuchar la siguiente ponencia. Muchas gracias. El siguiente ponente, Marcus, ¿estás por aquí? Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás, Fael? Solamente si me dejas compartir la pantalla, ¿no? También, por favor. Sí, claro, permíteme un momento. Déjate busco.